Hola, buenos días. Vamos a hablar de los hallazgos electrocardiográficos más habituales en los pacientes con amiloidosis. Como todos sabéis, los hallazgos típicos de los pacientes con amiloidosis, en lo que confiere al electrocardiograma, es la situación de bajo voltaje, así como los patrones de pseudoinfarto. El bajo voltaje, como sabéis, se define como un voltaje por debajo de 5 milímetros en cada derivación del plano frontal o por debajo de 1 centímetro en las derivaciones del plano precordial. También se ha definido, como veis aquí, como un índice de Sokolov-Ion por debajo de 15 milímetros. El patrón de pseudoinfarto, que es la otra característica habitual, muy común, es un patrón de QS, fundamentalmente en V1, V2, V3, es más frecuente en la cara anterior, aunque también se puede visualizar en algunos enfermos en la cara inferior, en algunos pacientes en realidad que no tienen historia de cardiopatía isquémica. Otras alteraciones comunes son las alteraciones de la onda T, extrasistolias ventriculares, taquicardias ventriculares no sostenidas. Dentro de los trastornos de conducción intraventricular, el más habitual es el bloqueo de rama derecha, el bloqueo de rama izquierda es menos común, así como trastornos de bradiarritmias, y dentro de estas, fundamentalmente, los bloqueos auriculoventriculares. La alteración de la conducción auriculoventricular es mucho más común que la disfunción sinusal. Incluso en pacientes en donde se han realizado estudios electrofisiológicos, se ha visto que la probable infiltración de amiloide en el miocardio ventricular y en el sistema de conducción provoca alteraciones del HV, del His ventrículo. Mención especial merece la fibrilación auricular. La fibrilación auricular es una arritmia muy común, especialmente en la amiloidosis por transtirretina. La fisiopatología, como os imaginaréis, pues es la infiltración de material amiloide en el miocardio auricular, así como el patrón restrictivo con el aumento lógico de las presiones de llenado que se producen en la aurícula. A destacar dos cosas que os pongo ahí. Una, el CHA2-VAS en este caso no es aplicable. Paciente con amiloidosis y fibrilación auricular requiere anticoagulación con independencia del esquema CHA2-VAS. Y por otra parte, dada la altísima prevalencia de trombosis auricular incluso en pacientes anticoagulados, muchos autores, muchos estudios recomiendan la realización de eco transesofágico previa a la cardioversión o previa a una posible ablación. Aquí tenéis los hallazgos que hemos comentado, los hallazgos más habituales. Fijaros la situación de bajo voltaje en el plano frontal, fijaros el patrón de pseudoinfarto con ese patrón QS en V1, V2, V3, fijaros también en las alteraciones de la repolarización con esas ondas T invertidas en cara inferior. Y realmente, fijaros visto uno, pues vistos más o menos todos, son muy parecidos. Fijaros de nuevo ese patrón de pseudoinfarto con ese patrón QS en V1, V2, una R embrionaria en V3, fijaros ese bajo voltaje en el plano frontal y fijaros también el trastorno de la conducción intraauricular con esa onda P mellada, esa onda P ancha, en donde, pues como veis, al día siguiente el paciente degeneró en una fibrilación auricular. Como hemos dicho, arritmia bastante común en pacientes con amiloidosis por transtirretina. Lo que también es muy característico es la desproporción, la disparidad entre la situación de bajo voltaje que vemos en el electro de superficie y el grosor del tamaño ventricular, el grosor de las paredes ventriculares visualizadas en la ecocardiografía o en la resonancia. Es precisamente esa desproporción, esa disparidad lo que nos llama más la atención. Fijaros, este es el grupo de trabajo de la Sociedad Europea de Cardiología en lo que responde a la amiloidosis cardíaca. Estableció que en aquellos enfermos con una pared ventricular por encima de 12 milímetros, estableció en la parte de la izquierda unos red flags, que os los amplío en esta siguiente diapositiva, y fijaros un poco cuáles son los criterios electrocardiográficos que se reflejan en esos red flags. Uno, la disminución, el bajo voltaje, especialmente en relación a la masa ventricular. Segundo, el patrón de pseudoinfarto, la pseudo-Q en pacientes que no tienen cardiopatía isquémica, así como las alteraciones de la conducción auriculoventricular. Hace unos años era mucho más frecuente el diagnóstico de amiloidosis por cadenas ligeras, por AL. Y era en ese grupo precisamente donde todos estos criterios que hemos comenzado eran mucho más prevalentes. El bajo voltaje se veía en el 30, 60, 70% de los pacientes con amiloidosis AL. Sin embargo, como todos sabéis, hoy en día es mucho más frecuente el diagnóstico de amiloidosis por transtirretina. Y en este grupo, estos criterios es mucho menos común. El bajo voltaje, por ejemplo, lo veis en un 25% de los pacientes por transtirretina. Sin embargo, y a diferencia,
En estos enfermos con amiloidosis por transtierretina es mucho más frecuente, por ejemplo, los trastornos de conducción auriculoventricular o la fibrilación auricular. La fibrilación auricular se da en un 50-60% de pacientes con amiloidosis por transtierretina, mientras que se ve en un 5, 10, 15% de amiloidosis AL. Por tanto, parece existir un patrón diferencial entre las manifestaciones electrocardiográficas entre uno y otro tipo de amiloidosis. Y para terminar, fijaros que esta es la conclusión de uno de los artículos de revisión, en donde muchas veces estos criterios clásicos electrocardiográficos de amiloidosis con frecuencia no están presentes. Y por tanto, aunque estos criterios pueden ser útiles y pueden ayudarnos, pueden establecer un índice de sospecha, en absoluto la ausencia de estos criterios deben descartar el proseguir en el diagnóstico y en la sospecha clínica cuando estamos en un contexto clínico apropiado. Muchas gracias.